¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Como siempre, un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles ya 3 de septiembre del año 2025. Estimado Rodrigo, pues con un gusto saludarte, tenerte aquí de vuelta después de algunos días emisiones fuera, pues bienvenido, estimado, de nuevo aquí a Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues como siempre, toda la información del mundo de los negocios hoy, hablando sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, la bolsa, hablaremos un poco sobre el oro, también sobre cómo los países del sur global están uniéndose con China y lo vimos en este aniversario del fin de 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de todo eso, estimado, pero iniciemos con la cápsula Mundo Cripto y volvemos para iniciar de lleno con los temas aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Esta semana vamos a darle una mirada a algunos temas clave. Bitcoin, por ejemplo, que parece desafiar su historia de septiembre. También la volatilidad que vimos con el debut de una nueva acción ligada a cripto. Y bueno, el papel que está jugando la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Empecemos por ahí, por desempacar eso del septiembre rojo para Bitcoin. Porque históricamente, septiembre ha sido como el peor mes para Bitcoin, ¿verdad? Los datos muestran un retorno promedio negativo, como de menos 3.77% desde 2013. Se le conoce como septiembre rojo. Recuerdo eventos como las prohibiciones de China en 2017 y 2021 que cayeron justo ahí. Exacto. Y esa mala racha histórica. Fueron 6 años seguidos de pérdidas, entre 2017 y 2022. Y bueno, tiene su origen en factores como, pues, la aversión al riesgo después del verano, ¿no? Los inversores como que se ponen más cautelosos. Y también rebalanceos de carteras. Algo similar a lo que pasa a veces en el mercado de acciones, por ejemplo, con el S&P 500. Pero lo interesante aquí es que las cosas cambiaron en 2023. Bitcoin, pues, rompió esa tendencia negativa y, de hecho, septiembre de 2024 fue el mejor de su historia. Tuvo una subida del 7.29%. Vaya, sí que le dio la vuelta. ¿Y qué fue lo que impulsó ese cambio tan marcado recientemente? Pues mira, fueron varios factores clave. La victoria legal de Grayscale contra la SEC, allá por agosto de 2023, eso como que reavivó mucho la confianza. Ah, claro, lo de los ETFs de Bitcoin al contado. Justo. Eso preparó el terreno para que se aprobaran en Estados Unidos a principios de 2024. Y ahora esos ETFs mueven miles de millones diarios. Es impresionante. Sí, el volumen es enorme. Además, la Reserva Federal ayudó. Mantuvieron las tasas estables en septiembre de 2023 y luego, en septiembre de 2024, hicieron un recorte. Fue el primero desde marzo de 2020, ¿te acuerdas? Cierto. Entonces, la macro y la regulación jugando un papel fuerte ahí. Totalmente. Han sido cruciales. Parece que más que la pura estacionalidad histórica. Ok, entonces, mirando hacia este septiembre de 2025, ¿qué podemos esperar? ¿Seguirá la racha positiva o la historia pesa? Pues hay razones para ser optimistas, aunque sí, la historia siempre está ahí, ¿no? Los ETFs siguen fuertes, eso es un punto. Y hay expectativas de otro recorte de tasas de la Fed en su reunión de mediados de septiembre. Sobre todo después del tono más moderado de Jerome Powell últimamente, ¿no? Ándale, facto. Ese tono como más acomodaticio. También vemos que sigue el interés institucional y incluso hay rumores, no confirmados, pero se habla de stablecoins ligadas al yuan offshore en China. Eso podría ser interesante. Un nuevo canal de capital. Podría ser. Así que, bueno, el panorama parece más sólido que en septiembre de ciclos bajistas anteriores. Pero bueno, cautela siempre. Claro, siempre. Y hablando de mercados y movimientos, esta semana tuvimos un ejemplo clarísimo de volatilidad con el debut de American Bitcoin, ABTC, en el Nasdaq. Sí. Vaya que sí. ABTC, esta minera de Bitcoin, cofundada por Eric Trump y Donald Trump Jr., se fusionó con Griffon Digital Mining para poder salir a bolsa. Y su primer día fue, pues, una locura.
La acción subió casi un 85% durante el día. Llegó a tocar los $14, ¿no? Sí, pero tuvieron que detener la cotización 5 veces por la volatilidad tan brutal. Terminó negociándose como en $9.80 al final. Impresionante. Pero bueno, más allá de esta acción en particular, ¿qué nos dice este evento sobre el mercado en general? ¿Es solo un caso aislado? No, yo creo que no. Ilustra bien dos tendencias importantes que se venían comentando. Primero, el interés creciente de Wall Street en empresas de activos digitales, de minería. Sí, eso se nota cada vez más. Y segundo, la estrategia de usar fusiones, muchas veces con SPACs. Estas empresas cheque en blanco, ¿no? Ajá, las que se crean para adquirir otras y llevarlas rápido a bolsa. Exacto. Es como una vía rápida para que las compañías cripto accedan a los mercados públicos en Estados Unidos. Ya habíamos visto otros ejemplos, como Parataxis con Silverbox Corp, EV, o la SPAC de Chamath Palihapitiya, que se enfocaba en DeFi e IA. Y justo que mencionas la IA, eso nos lleva al último punto clave, su impacto en el criptomercado. Hay una narrativa fuerte ahí, ¿no? De que la IA está impulsando las cosas. Definitivamente hay una conexión. Se nota. El entusiasmo por la IA en los mercados tradicionales como que se contagia. Aumenta el apetito por el riesgo en general. Y eso pues beneficia a activos como Bitcoin. Tiene sentido, como un efecto dominó. Sí, y además la IA tiene aplicaciones directas en cripto. Optimiza la eficiencia de la minería de Bitcoin, por ejemplo, ahorra energía. Y también están los algoritmos de IA para trading. Analizan cantidades enormes de datos para intentar predecir movimientos del mercado. Y eso influye en la volatilidad que vemos. Claro, puede amplificarla. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Es la IA el motor principal de los precios o es más bien un catalizador? O sea, amplifica lo que ya está pasando. Esa es la pregunta clave, sí. Y una perspectiva fuerte es que la IA actúa más como un catalizador o un espejo, como que amplifica el optimismo o el pesimismo que ya existe entre los inversores humanos. O sea, refleja y acelera el sentimiento, pero no es la causa raíz. Exacto. No necesariamente es la causa raíz de las grandes tendencias. Y en ese escenario, pues la capacidad humana para entender el contexto, la intuición, el pensamiento crítico, siguen siendo súper importantes. Quizás hasta más valiosos, ¿no? En un mercado tan influenciado por algoritmos. Justo, puede que sí. Son temas fascinantes, la verdad. Cómo se entrelazan la psicología, la tecnología, los mercados. Vimos cómo Bitcoin parece romper patrones históricos, la volatilidad que sigue ahí, muy presente, y este papel de la IA, ¿no?, como posible amplificador. Todo esto sin duda lo seguiremos explorando. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, pues platícanos, la semana es muy interesante. La bolsa, principalmente Wall Street, deprimida por esta incertidumbre política y arancelaria que pues marca como que pues un antes y un después de una racha de ganancias. Así es, estimado Brian. Estados Unidos tuvo una semana con fuertes bajas. Y caso contrario, en la Bolsa Mexicana de Valores tuvimos una muy buena semana con más de 1% de ganancias, pero pues Estados Unidos se está viendo afectado. Por ejemplo, el Dow Jones baja 0.84, Standard & Poor's baja 0.97, el Nasdaq 1.08. Esto solo en un día, o sea, fue un solo día, fue el día de ayer, estimado. Fuertes caídas, pero por la incertidumbre que bien maneja, se empieza a dar por el tema Donald Trump, los aranceles, cómo van a afectar, cuáles van a aplicar, en dónde. Entonces, el mercado está nervioso por la parte de si la Fed va a reducir tasas o no, qué va a pasar ahí con la Fed, porque ha hecho mucha presión sobre Powell, ha hecho mucha presión sobre Powell, Donald Trump, y entonces, pues ahora sí que esto no le gusta al mercado. Al mercado no le gusta esta incertidumbre, no le gusta esta situación, y por eso ahora sí que tanto por aranceles y por la Fed hay bastante nerviosismo. Incluso, estimado, por ahí otro punto complicado para los Estados Unidos es que los rendimientos de los bonos de 30 años suben a 5%, cuando justamente por la reducción de tasas se esperaría que bajaran
O sea, como hay una expectativa de que la tasa de interés va a bajar, se esperaría que el rendimiento de los bonos disminuyera. Sin embargo, de aquí a 30 años, el panorama que ve en los Estados Unidos es un poco cuanto complicado por la situación del techo de deuda. Parece ser que van a necesitar nuevamente aumentar la deuda por parte de Estados Unidos, y entonces tenemos aranceles, techo de deuda, incertidumbre con las tasas. Esto está haciendo más complicado a los Estados Unidos, y por eso los bonos de largo plazo están subiendo su prima, porque realmente parece haber ahí un desconcierto en el mercado, y que creen que a los Estados Unidos no le va a ir bien, tan bien en el futuro como le está yendo actualmente, y por eso están pidiendo un mayor rendimiento. Sí, sí, me tocaste un punto que me parece interesante, esta incertidumbre del mercado, pero que está muy marcado en estos bonos a 30 años, que aumentan porque la perspectiva que se tiene, pero principalmente de la deuda, que en algún momento aquí también lo platicabas en el programa, estimado, el techo de la deuda de Estados Unidos cada vez aumenta más y una perspectiva hacia el futuro a largo plazo no es tan positiva respecto a cómo está el endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos, que es sumamente preocupante. Es preocupante, y los bonos del Tesoro pues también aumentan su porcentaje, a pesar de lo contradictorio que se tiene respecto a que la misma Reserva Federal está anunciando que podría existir una baja en la tasa de interés. Y como siempre, pues la incertidumbre trae consigo la desconfianza, y obviamente Donald Trump ha sido la receta perfecta para esa desconfianza por la guerra arancelaria que tiene, por el asedio que tiene a muchos países, pero que esto está marcando otro paso, estimado. Aquí le abrimos un poco esta ventana a las otras potencias, que hemos hablado aquí sobre este entorno que está multipolar, en el que también está China, y China está reuniendo al sur global, a todos estos países que pues de alguna forma tienen la necesidad de seguir comerciando, de seguir con un comercio con otros países, tal vez no tan libre, pero sí sin la preocupación de un asedio arancelario como el que tiene Estados Unidos en este momento a todo el mundo. Y reúne a 20 países, los chinos, para el desfile militar del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y me parece así como una especie de un nuevo G20, estimado. O sea, un G20 diferente, obviamente, con otros países que buscan continuar con este proceso global en el que se siga comerciando, en el que sigan los mercados interconectados, y no ese cierre de las economías, que al final de cuentas eso es lo que está promoviendo Donald Trump, el que las economías sean más cerradas, y eso provoque que el efecto arancelario pues sea temeroso. Y veremos también cómo muchas economías buscarán alternativas de países que sí estén dispuestos al libre mercado y a tratados comerciales en conjunto, o incluso no sabemos de esta cumbre qué es lo que haya sido como resultado más allá de este anuncio, que es como que mostrar el músculo por parte de los chinos y sus aliados, sino de ver si a lo mejor este grupo de países intentan también adherirse a los BRICS y ser un contrapeso de Estados Unidos y sus aliados. Sí, estimado, justamente lo comentas muy bien. Eh, hay una serie de incertidumbres a nivel mundial, sobre todo Estados Unidos. Incluso guerras, esto que comentas de la parte que China está comandando, países del sur se está aliando, que incluso potencias económicas. Lo dices muy bien, esto genera más incertidumbre, porque vemos un Estados Unidos débil, en el sentido de decisiones políticas débil de Donald Trump, que empieza a perder protagonismo, que empieza a su economía incluso a ceder. Por ahí incluso, ya tiene años, pero creo que por ahí hay una estadística que incluso China tiene más bonos de Estados Unidos que el mismo Estados Unidos, a ese, y los utiliza como reserva. Entonces, a ese nivel es el potencial económico de China. China está buscando aliados porque China busca ser la potencia mundial y superar a Estados Unidos,
Por eso, lo que tú comentas, lo veo, o sea, entiendo el por qué China lo hace en el sentido de buscar aliados económicos fuertes para con eso poder hacerle frente a los Estados Unidos y tener presencia a nivel global. Incluso, estimado, todo esto que comentamos de diferentes perspectivas en riesgo por parte de Estados Unidos, por parte de China, las amenazas y demás, pues incluso vemos que está la parte de que justamente el nivel del oro esta semana, el oro alcanza nuevos máximos, $3,500 la onza de oro. Entonces es el nivel de incertidumbre que estamos viendo, y lo reiteramos, la incertidumbre con la guerra de Ucrania y Rusia, que parecía iba a llegar a un acuerdo, iba a haber cierto tratado después de lo que Donald Trump hizo, no se ha conseguido. Entonces guerras en el Medio Oriente, la parte de Israel, entonces también por ahí, entonces esos contextos generan incertidumbre. Estados Unidos con poco poder político interno, incluso presionando ciertas situaciones, que recordemos que al final lo que da certeza esa es la palabra, se necesita certeza, y eso es lo que Estados Unidos no está teniendo ahorita. Las instituciones de Estados Unidos no están dando esa certeza y por ende está perdiendo fuerza, y China está aliándose para poder superar a los Estados Unidos. Y por ahí hace poco escuché un comentario bastante interesante y a tener en cuenta, donde justamente dicen que ningún cambio de orden mundial, o sea, que China superara a Estados Unidos oficialmente, ningún cambio de estos en la historia se ha dado de forma pacífica, estimado. Siempre ha habido una guerra. No estamos diciendo que la vaya a haber o que haya tentativa, pero es algo al final a considerar. En el caso cuando China decide superar a Estados Unidos, probablemente vamos a tener un conflicto bélico, y entonces es estas diferentes situaciones que pasan y que pudieran complicar esta situación, estimado. Entonces realmente es un panorama complicado para Estados Unidos. Necesita Donald Trump empezar a dar certeza, a definir el tema de aranceles, incluso si quiere de negociar el TECMEC, hacerlo de una vez, pero empezar a dar certeza y no estar simplemente con amenazas arancelarias a nivel mundial, para de ahí poder continuar, estimado. Excelente comentario, este que dijiste, ningún cambio en el orden global, en el orden mundial, ha sido de manera pacífica. Por eso el desfile es como la emulación del día de la victoria de los rusos, pero en China, que al final marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, mostrando el músculo, o sea, mostrando su capacidad tecnológica militar, buscando mostrarle a Estados Unidos, porque ese es un mensaje. O sea, teniendo a países como Rusia e India, que son potencias nucleares, de la mano de China, mencionando que el músculo es fuerte y que cualquier conflicto militar a nivel regional o global habrá que pues negociarlo, como pasa con Rusia y Ucrania. Pero también, por ejemplo, seguramente lo veremos, no es como bien lo dices tú, no es que vaya a suceder, pero al final son como esas amenazas latentes, como lo hemos dicho aquí en muchos años, luego sucedió. Está el caso de Taiwán, o sea, China ha reclamado Taiwán durante muchos años, y en algún momento verá el momento adecuado China para hacer de ese territorio suyo y tomarlo por la fuerza. Y Estados Unidos, que tiene ese compromiso y ese tratado de defensa de Taiwán, pues tendrá que decidir si entra en guerra con los chinos o no. Y si llega a suceder, pues bueno, podríamos ver un conflicto tal vez regional. En la era de la era nuclear, es la era que vivimos, es una guerra entre potencias, implica escenarios que pueden ser catastróficos. Entonces, creo que el que algunos territorios se cedan a cambio de que no se expanda un conflicto, o sea, al final ese nuevo orden mundial habla de esa multipolaridad en la que bajo la negociación cada quien podrá tener sus propios conflictos para poder marcar su poderío. Y pues eso que mencionabas de que ningún orden mundial
se da de la manera pacífica, pues es muy claro. Lo veremos tal vez no en ese escenario de una guerra global que ojalá no llegara a pasar como fue en la Segunda Guerra Mundial, que marcó un nuevo orden mundial, el fin de la Guerra Fría, que también marcó un nuevo orden, y que hoy estamos viendo ese nuevo orden multipolar con potencias muy fuertes. Pues esperemos que no sea de un conflicto global, sino de más seguramente en lo regional, tratando de marcar ese poderío, y lo conectamos precisamente con esto que mencionas, el caso del oro, que incluso desplaza al Bitcoin, que a pesar de que se ha intentado buscar que sea un activo de reserva, al final las economías voltean a ver a los activos que son tangibles como tal y que son de confianza de toda la vida, como es el oro y la plata. Así es, estimado, o sea, tal vez es una premonición muy pronto y muy catastrófica, pero al final, pues, es algo que ha sucedido, es algo que ha pasado en la historia y estamos justamente informando qué ha pasado y pues qué pudiera llegar a pasar, ¿no? En algún momento estamos muy lejos de esa situación, pero que no podemos pasar por alto, estimado, algo que pudiera llegar a pasar en un momento. Sí, o sea, no es algo que sea letra escrita, simplemente es algo que pudiera darse, y al final de cuentas, eh, creo que como bien lo comentabas, creo que al final en la cuestión hay muchos escenarios para tormentas perfectas en cuestión económica, pero una de ellas es el que no se genere confianza por parte de una de las potencias importantes que es Estados Unidos. Eso podría provocar que lo que pasó con la cumbre de estos países, donde se acercan a China porque encuentran certidumbre ahí. Entonces los inversores seguramente voltearán a ver a países como China y países cercanos, aliados de China, porque no está más allá del arancel, estima, porque los aranceles que tiene Estados Unidos a cada uno de los países, más allá de que puedan existir, el problema es el cambio de discurso tan radical que tiene Donald Trump, de que hoy tienes una tarifa, pero mañana te amenazo con una más grande, como la de hace una semana, en la que Estados Unidos le decía a los chinos, tienes que exportar los imanes de tierras raras, y si no te impongo un arancel del 200%. Entonces, no es tanto el arancel como tal, porque eso podría dar certidumbre. Tú eres un país que me exporta esto, pues bueno, entonces te doy un arancel con esta cantidad y hasta ahí llega. El problema es el asedio, es el decirte, pues ahora quiero que hagas esto, y entonces el arancel va a venir con esta cantidad, ¿no? En el caso de los chinos, pues son contestan de manera muy estratégica, pero otros países donde su economía depende demasiado del mercado estadounidense, pues están a la expectativa, y genera una total desconfianza, que eso está llevando a una reconstrucción no solo del nuevo orden mundial, sino también de este nuevo orden económico. Sí, estimado, lo dices totalmente acertado. La incertidumbre que ha generado Donald Trump, como lo ha hecho, los aranceles, el hecho que incluso que habiendo tratados no los esté respetando, que esté haciendo ahora sí que lo que él cree que es mejor, cuando al final todo este tema arancelario, el que lo está resintiendo es el consumidor de los Estados Unidos, porque al final los productos que consume, aunque Donald Trump busca proteger la industria y la economía de los Estados Unidos, cuestiones que son más baratas producir fuera de los Estados Unidos, lo único que está haciendo es encarecer el precio adentro de los Estados Unidos, y quien termina pagando ese precio es el consumidor de los Estados Unidos, porque al final el exportador sabe que le puede venir una disminución en la demanda del producto, pero si al final tienes un producto muy arraigado a los Estados Unidos y difícil de sustituir, difícilmente, o sea, el estadounidense va a pagar ese precio, y entonces quien termina sufriéndolo son los mismos ciudadanos. Cuestión que incluso en algunos productos Donald Trump se ha dado cuenta y los ha dejado sin arancel ciertas situaciones específicas de productos, pero no ha hecho ese estudio completo y no lo ha pasado a todos. Entonces es algo que necesita evaluar Donald Trump, hasta dónde más va a llevar el tema arancelario, estimado.
Así es, estimado, al final de cuentas, como bien lo dices, es el consumidor final el que paga por ese arancel y que por eso la Reserva Federal se contiene en bajar la tasa de interés porque eso va a traer efectos inflacionarios en el corto plazo. Por eso se detiene la Reserva Federal en decidir o no bajar la tasa porque los efectos de los aranceles los vamos a ver en el corto plazo si continúa ese asedio y principalmente, como lo dices, con productos que no pueden ser sustituibles, pero que al final cuando llegan al mercado necesitan subir de precio porque ya tuvieron que pagar un arancel, ¿no? Entonces es un escenario, como lo decimos, complejo y al final, pues todo este escenario que Donald Trump ha creado, pues le está afectando directamente a su propia economía. Estimado Rodrigo, pues como siempre tenerte aquí en el programa, ¿dónde te pueden encontrar a través de redes sociales? Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les publico bastante información financiera de manera continua. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Pues nos dio gusto tenerte aquí de regreso al programa y nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Muchas gracias a ti, estimado. Y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, también en nuestro podcast, a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez, recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.